Muy buenos días a todos y bienvenidos a una edición más de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Y como te habíamos prometido hace unos días atrás, hoy venimos con un invitado muy pero muy especial. Él siempre está escondido en una de las pantallas de acá del programa, pero hoy sale de ella y va a estar participando en la cocina. Yo voy a ser de ayudante, vamos a estar entrevistándolo, a estar preguntándole muchas cosas. Bueno, hoy con nosotros tenemos al licenciado Esteban. Por favor, un fuerte aplauso. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo andamos? Bienvenido, bien. Muchísimas gracias. Al fin en la cocina de Cocinemos Juntos. Todo tuyo. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, bien. Encantado también de estar acá, porque siempre van a visitarme a mi casa. Ahora yo estoy en la casa de ustedes. Ahora vos estás en nuestra casa. Hoy tenemos un menú bastante apropiado para la semana de San Juan. ¿Qué nos traes, Esteban? Bueno, como se viene justamente en la fiesta de San Juan, todo el mundo va a empezar a echarle el ojo a las comidas típicas. Claro. Entonces, bueno, hay que tratar de balancear y ver dentro de esas comidas típicas qué es lo más apropiado y sano que podemos comer. Entonces, bueno, la idea es justamente esa, tratar de dar una comida típica, pero que también a la vez nos sirva para algo, o sea, sirva para un objetivo específico, como por ejemplo si hacemos deportes, entonces necesitamos mucha energía, la idea es esa, entonces dar un alimento típico, rico y con mucha energía para poder cumplir ese deporte. Que tengo entendido que la comida paraguaya en sí es bastante calórica, o sea, mucha energía y sí o sí tiene que haber alguna forma de quemarla. Claro, entonces lo que justamente como vamos a hacer un Vellú Fitness. Vellú Fitness, los famosos fitness que hasta ahora está re en auge. Claro, la idea es, mira, hay que aclarar eso también. Para la gente que quiere bajar de peso, no va a bajar de peso. La idea del fitness, justamente de dónde viene, porque como la palabra fitness viene, es encontrar o alcanzar un objetivo, una meta, un estado físico bueno a través de actividad física. Hay mucha actividad física, pero para mucha actividad física entonces necesitamos un aporte calórico bastante elevado. Entonces, por eso se le puede llamar fitness, porque va a ser un alimento que aporte mucha energía para poder alcanzar a través del entrenamiento un estado físico saludable. El rendimiento necesario, que es lo que ahora está ocurriendo mucho. Tienden a confundir fitness con dieta, o sea, con bajar de peso. Con bajar de peso cuando no es, está mal. Un alimento fitness se considera eso, que aporta mucha energía para poder entrenar bien y alcanzar un estado físico. O sea, si sos un nadador que quema 10.000 calorías por día más o menos, sí, vendría. Claro, ahí sí, adelante. Claro. Es más, el menú normal y todo podés comer, claro, ¿verdad? No, totalmente. Entonces esa es la idea. Entonces ver si somos atletas y no justamente no tenerle miedo a la comida típica, bueno, a preparar nuestra propia comida típica, que podamos comer tranquilos, que sabemos que vamos a quemar y que nos va a dar un buen resultado. Claro, entonces, bueno, con esta introducción bastante importante de diferenciar lo que es fitness de lo que es hacer dieta, hoy Esteban va a estar justamente preparándonos un vellú, pero tengo entendido que en 3 presentaciones. Sí, o sea, la versión normal, la versión de hidratos de carbono y la versión proteica para algunos que quieren cuidarse un poco más con los hidratos. Buenísimo. Bueno, yo soy asistente tuyo. Vos me decís por dónde arranco, si querés alguna mano con algo. ¿Cómo empezamos? Bueno, entonces si me podés ayudar a calentar un poco de manteca. Bueno, perfecto. Un poco este es el queso crema, manteca. Por allá. Ahí está. Pero mi primera vez acá. No te preocupes, tranquilo. Tiende a confundirse. Sí, a calentar ahí, a mojar un poco la sartén. Claro. ¿Cuánto es esto? Las 2 cucharadas, ¿no? Sí, unas 2 cucharaditas para empezar a... Perfecto, esto lo vamos a ir derritiendo. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre que las personas usen manteca o margarina? Sí, en realidad es preferible manteca. Manteca. Siempre también cuidar que la manteca es 100% grasa. Claro. Entonces, la idea es usar, pero moderadamente, un poquitito, darle ese sabor para que tenga también esa textura. O sea, básicamente es eso, un poquitito de sabor y textura, pero nunca digamos, o sea, no confundir tampoco. Quiero muchas calorías, pero calorías a base de grasa, sino que la grasa solamente para saborizar y darle textura. Si queremos muchas calorías, es mejor siempre de los hidratos de carbono. Ya, perfecto, buenísimo. Lección de nutrición en el programa hoy. Bueno, acá mientras tanto yo voy a preparar la mezcla de almidón de mandioca. Acá esto ya está totalmente fundido. Bien. Bueno, entonces ahí un poco de almidón. ¿Y qué más? Después, bueno, la manteca, ¿querés que te lo deje por acá? ¿En un tachito? Sí, por favor. Ahí. Importante algo que no hice antes. El reloj. Bien. No, a todos nos pasa, yo también. Bien. Muy bien.
Bueno, Ok, mientras entonces- Esteban va preparando esto, yo te tengo que hablar de algo súper importante y es, además de justamente cuidarte en la alimentación como lo recomienda Esteban siempre, nosotros te damos otra recomendación y se trata de Dismar Salud y Cultura, que te traen a Jackie Pangao para poder combatir con la grasa acumulada, la celulitis, el exceso de peso, todo eso, y además de eso también te ayudan a justamente darle mejor forma a los músculos. Así que todos tus pedidos para justamente conseguir el Jackie Pangao, hacelo al 021 522 610 o también puedes hacerlo al 0982 380 527. Tengan muy en cuenta comunicarse con la gente de Dismar. Bueno, Ahí entonces le tiré un chorrito de manteca. Perfecto. Hay que tener en cuenta también que acá estoy haciendo la mitad de la porción que por ahí estuvimos conversando porque o si no ahí sale mucho y de repente... Perfecto. Bueno, entonces a esta mezcla otra vez que ya le tiré un chorrito de la manteca derretida, voy a tirarle Un poco del un queso. poco de queso, sí. Lo ¿Qué tanto? ideal sería también, mucha gente hace con queso Paraguay, pero ¿qué Sí. pasa? Si nosotros queremos darle un toque un poco más sano, como dijimos, reducimos la cantidad de manteca, la opción de queso, usamos un queso cremoso un poco más bajo en grasas, ¿sí? Algo no tan Claro, calórico con las grasas. Claro, Entonces, porque el queso cuanto más duro es, más grasa Más llega grasoso a es. tener. Bueno, ahí está. entonces la idea sería esa, reducir las calorías de las grasas sobre todo, cuidando esos aspectos, la parte de la manteca, un poco del queso, Buenísimo. Esto, vos me decís, ¿paro o le ponemos todo? todo. Todo. Buenísimo. Sí. Ahí va. Bien, entonces empezamos a darle a mezclar. Que la Con la textura miel. tiene que llegar a ser como un arenado. O sea, básicamente no tiene que poder armarse una masita, pero al mismo tiempo desprenderse fácilmente. Claro. Es Y la también- textura clásica en Vellú. Sí, y también de repente darle bueno, podemos darle una forma. Ahí, un Ahí. poquito más de manteca. Sí, un poquitito. Ahí. Podemos darle de repente alguna forma especial si queremos, ¿no? Puede ser la típica forma de tortilla, podemos de repente darle en forma de omelette, que vi cuando usamos el huevo, de repente en forma de panqueque, solo que le cambiamos Claro. la... Le ponéis las proporciones, jugamos un poquito con eso. Claro, podemos jugar Incluso- con eso. Incluso el Vellú se puede hacer también al horno, digamos. O sea, si por ahí no querés trabajar con sartén, en horno también queda bien, ¿no? Ah, me entero, ¿eh? Sí, Ya. nosotros lo hacíamos también. El Bueno, Vellú, sos la el mezcla experto acá clásica se puede. en- Sí. Muy bien. Llegamos, agarrás un cortante de los aros esos que llegué a usar en el programa, lo cargas por los costados, eso le das un marcado, digamos, en el horno, y después le cargas, por ejemplo, con queso, con lo que vos quieras, le pones la tapa y terminas de cocinar. Entonces también es una forma de hacer un vellú relleno y al horno, para Bueno, no usar tanta grasa en la sartén, digamos. Bien. Hablando de grasa, un poquitito más de queso vamos a agregarle porque le Un poquito agregué más, de- faltó sí, un toque más. un poquito más. Vamos a ponerle que el queso cremoso va a ayudar muchísimo, no solamente al sabor, sino a la textura también, le da una textura muy diferente. Ahí va. Muy bien. ¿Un poquito más o hasta ahí? Ah, está bien, está bien. ¿Está bien? está Bueno, guardamos el resto para otro bien. medio. Sí. Los muchachos están pendientes, la producción va a comer hoy comida típica, a full. Sí, me No, y dicen pues- acá urgente la comida típica. mira. Justamente por eso quise regular las porciones, porque acá si es que todos entrenan, bueno, está bien, pero como no creo que No, todos... no te preocupes por los sean muchachos. muy- acá. De alguna forma van a quemar las calorías. Porque si no, muchachos, les cuento que esto... si Bastante son calórico. Sí, si no son entrenando habituales, les va a costar bajar. Después a esto le agregamos un poco de leche, que sería, le agregamos otra vez un poco de sal y Ajá, un poco de agua para crear una salmuera. Entonces vamos a agregar un poquitito. perfecto. La leche descremada, como lo habíamos dicho en la receta. O sea, Siempre, fíjense que claro, todos los elementos son la bajos menor en grasa, cantidad sí. de calorías posible. Así mismo, sobre todo de calorías posibles de grasas. Sí, Eso por siempre hay que supuesto. aclarar. Sí. Entonces seguimos con la mezcla. Buenísimo. Nosotros nos quedamos acá. Mientras Esteban termina de hacer la mezcla, que en realidad es simplemente darle los toques finales, nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Quédate prendido acá por las pantallas de Red Guaraní. Muy bien, regresamos con más de Cocinemos Juntos. En este día nutricional San Juan, también una mezcla de varias cosas con nuestro compañero Esteban, que hoy vino de visita. Bueno, Esteban ya lo que hizo fue preparar, tengo entendido, la mezcla más grande para después distribuirles los diferentes ingredientes. Sí, sería la mezcla base.
Claro. Entonces a partir de ahí justamente vamos a ver, bueno, cómo hacemos que esta mezcla típica, tradicional, se convierta en fitness. En fitness, claro. Perfecto. Me pediste que separar claras, ¿no? Sí. Bueno, vamos a estar 2 claras de huevo. 2 claras de huevo, como pedimos en la receta. Bueno, en la receta en realidad te pedimos solamente 2 huevos, pero ahora te especificamos que solamente necesitamos las claras. Las yemas son donde más calorías podemos llegar a encontrar. Tengo entendido que cantidad de huevo por día era, corregime, ¿eran 2 o 3? 2 y 3 de acuerdo a qué tanto entrenes. Ahí otra vez Claro. volvemos al mismo Claro, tema de el siempre. perfil de cada uno. Claro, pero sí se puede perfectamente de 2 a 3. Buenísimo. Acá tengo Inclusive con la yema de repente. con la yema, Con claro. la yema. Bueno, entonces esto ya está. La yema, guárdatela para hacer un omelette después de muchas yemas. Listo. Claras, ¿qué querés que haga con esto? Y ahora vamos a dividir una parte. Ajá, Vamos a hacer, voy a tratar de ser lo más proporcional posible. sí. Una parte va acá. Y acá te acerco el otro bowl. Acá. Sí, acá y acá me queda todo. Ah, sí, te va a quedar. Vamos a darle un Yo creo que el poquito vellú tradicional por ahí no que es el que menos, digamos, es importancia el menos tiene. importante. El fitness es el que la gente quiere ver. Bien, este dejamos entonces para el tradicional. Ahí está. Este apartamos y nos quedamos con los 2 fitness. Súper. Bueno, entonces a este le vamos a dar un agregado extra de proteínas. Ahí está. Yo suelo hacer de repente con el whey, o sea, la proteína en polvo. Claro, el que whey viene, protein. sí, que se usa mucho ahora también para hacer masas, para Sí. justamente darle mucha más. Hay inclusive carga de versiones, versiones que son para cocina, Sí. no las tradicionales que van a encontrar en cualquier farmacia. Hay versiones especiales que son para cocina. Lo que le hace un aporte es de 25 gramos por scoop, o sea, por cucharadita que trae el pote. 25 gramos de proteína 25 gramos de proteína limpia. limpia. Entonces lo que nosotros, pero para el meyú yo uso medio scoop, entonces vamos a usar lo equivalente a 2 huevos, a 2 claras de Dos huevo. claras de huevo. Sí. Entonces, esta Proteína clara limpia, agrego sí. acá. Agrega ahí. Sin problema. Exactamente. Muy bien. Esto lo vamos a ir mezclando. Vea, creo que dejé la cuchara escondida por acá. Sí. Acá la tengo. Lo voy Bueno. mezclando. Probablemente vamos a necesitar más almidón, tengo entendido acá. Sí, probablemente vamos a necesitar para que la textura siga conforme a lo que tiene que ser un meyú. Buenísimo. Y a al otro meyú fitness, le vamos a hacer un agregado de avena. Sí. En lo posible, a ver, una cucharada. La cuchara creo que la dejé por acá. Acá. La escondí la cuchara. Realmente la limpio. Sí. Buenísimo. Entonces uno va con claras, otro va con avena. Ahí está. Entonces, básicamente para un meyú de tamaño mediano estándar, con 2 cucharadas de avena sería Suficiente. suficiente. Entonces ahí tenemos un aporte de carbohidratos. De Sería. carbohidratos, exactamente. Entonces tenemos un meyú que sería rico en hidratos de carbono, de buenísima calidad por el aporte de avena, y otro que tenemos de buenísima calidad de proteínas. Claro. Ahora, coméntame, que es una pregunta que llegamos a tener mucho, ¿hay alguna diferencia entre consumir estos polvos que tienen proteínas y consumir las naturales, digamos, por ejemplo, el pollo, el huevo, la leche? Sí, hay una diferencia de que los polvos, por ejemplo, están hidrolizados. O sea, significa que son moléculas de proteína más chicas o partidas. Entonces el cuerpo absorbe más rápido. Claro. Si va a absorber una proteína de origen animal, como es la del huevo, por ahí es una molécula muy grande, el cuerpo le cuesta un poco partir esas moléculas y tarda más en su absorción. Pero no siempre se justifica porque, digamos, necesitamos absorber tan rápido y a veces no es tan necesario. Solamente cuando tenemos un entrenamiento de prácticamente 3 horas, 4 horas o 2 sesiones de 2 horas, bueno, ahí sí justificaría una absorción rápida para poder recuperarnos rápido y volver a entrenar. O sea si que no, volvemos otra vez dependiendo del trabajo o el Dependiendo del entrenamiento trabajo. que haga cada uno. o Buenísimo. si hay personas que entrenan 1 hora y media, 2 horas, proteína de los alimentos y Origen listo, sin natural, problema, digamos. sí. Buenísimo. Bueno, nosotros justamente hablando de toda esta parte de fitness, tenemos mucha información, como siempre. En esta ocasión no va a ser Esteban el que va a estar en la pantalla, pero tenemos información sobre alimentos fitness. Así que vamos a ver el material y ya volvemos con más de la cocina. Fitness es sinónimo de ponerse en forma. La traducción literal al español de la palabra fitness es aptitud, es decir, la capacidad de una persona para hacer una actividad determinada. Para llevar una vida fitness es necesaria una alimentación saludable que aporte los nutrientes esenciales como proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerales y agua. Para mantener un estilo de vida sano,
y mejorar la calidad de vida de las personas por igual. La clave de una dieta fitness tanto para hombres como para mujeres es la proteína y carbohidratos complejos. La proteína es para alimentar los músculos, contribuyendo a que se desarrollen y quemen más grasa. Los carbohidratos son para dar energía y se logre con más eficiencia las rutinas y la asimilación de proteínas. Consumir alimentos sanos debe ser una aptitud constante para proteger nuestra salud, saber combinar adecuadamente los alimentos y tener hábitos sanos. Muy bien, buenísima la información, como siempre, bien detallada acerca de esta, que bueno, que es lo mismo que nos estuvo comentando un ratito antes Esteban, la diferencia importante en lo que hay, en lo que es fitness y en lo que es hacer una dieta, que son dos cosas totalmente opuestas, incluso llegaría a decir. Bueno, yo acá me quedé con la mezcla de el mbejú alto en proteínas, con gran cantidad de proteínas. Lo que sí, le tuvimos que agregar un poquitito más de almidón para que consiga esta textura. Acuérdate que siempre la textura de un mbejú, hagas como lo hagas, tiene que ser como arenoso y al mismo tiempo tiene que tener la posibilidad de contenerse la masa. Entonces es muy importante que independientemente de si le pongas 5 quesos, le pongas yemas, le pongas claras, vos tenés que más o menos manejar esa textura. Bueno, empezamos a cocinar nomás, ¿verdad? Ya, sí. Eso es lo único que nos queda. Sí mismo. Bueno, mientras yo voy preparando esto, contanos, Esteban, un poquito, ¿cómo empezaste de nutrición? Porque tengo entendido de nutrición, hay muy pocos hombres que se dedican a nutrición, la mayoría de la población es femenina. Sí, no, de hecho que te cuento que en mi promoción éramos 2 los hombres. Sí. Y el resto eran unas 25 mujeres en la clase. O sea, así imagínate. Mismo, así son las clases de nutrición. Sí. Población femenina más no poder. Después... Sí, no, de hecho que a mí me gustaba mucho medicina, pero también, ¿qué pasaba? Me gustaba mucho entrenar, me gustaba mucho dedicarme a todo lo que sea entrenamiento, entonces dije, bueno, no puedo mezclar ambas cosas porque no voy a tener el tiempo para entrenar si estudio medicina. Entonces, bueno, claro, me voy a una carrera que más o menos sería de ciencia de la salud, tiene que ver mucho con el entrenamiento también, porque van de la mano, van ligados de la mano. Van muy de la mano, sí. Entonces dije, bueno, qué mejor que nutrición. Y siempre ya desde que empecé dije, bueno, me tengo que dedicar a nutrición deportiva, que es mi especialidad. Es tu palo, digamos. Sí, porque medicina y después entrenar, yo creo que los que empiezan medicina tienen que olvidarse de los amigos, la familia, todo. Sí. Bueno, ahí ya vamos cocinando, fíjate, igual que un mbejú tradicional, lo que vas haciendo es vas presionando la masa, aplastándola contra la sartén. Acuérdate que la temperatura puede variar, puedes trabajar con una temperatura moderada o una bien bajita para asegurar bien la cocción. Pero esta masa se comporta súper bien, igual que un mbejú tradicional, solo que tenemos el agregado de avena. Ya está soltando un olor bastante particular, pero muy atractivo. Bueno, mientras vamos cocinando esto, te voy hablando de otra recomendación saludable que te hacemos nosotros acá en Cocinemos Juntos, que es llamar a Dismar Salud y Cultura y pedir tu Jack y Pangao para poder hacer ejercicios y acabar con el exceso de grasa, tonificar los músculos, acabar con la gordura y por sobre todo combatir la obesidad. Así que haz tus pedidos a Dismar Salud y Cultura al 021-522-610, el número de línea baja, o el 0982-380-527, el celular. Buenísimo, se está comportando súper bien. Ahí está. Cuando se empieza a mover así que ya se despega es porque le falta poco y nada. De hecho, tengo un poquito fuerte el fuego, lo voy a bajar un toque. Ahí inclusive podemos contar a la gente que, así como dijiste el aroma, es un mbejú un poco dulzón. Claro, dulzón por la avena que se le agregó. Tiene es medio especial para acompañar con un cocido. Claro, por un cocido. Así, esa misma imagen se me está viniendo en la cabeza. Bueno, nosotros ahora ya lo dimos vuelta. Fíjate lo fácil que es. Estos porcentajes que te tira Esteban son totalmente 100% reales, no te van a fallar. O sea que trabajate con una balanza o con por lo menos algún medidor de alguna manera para poder agarrarle las medidas, pero las medidas están súper perfectas. De hecho, te sale súper bien. Sí. Esto ya veo unos cuantos la próxima semana van a estar incorporando esto a su dieta. Para que tengan en cuenta también una porción, así como vemos ahí, un mbejú de esos aporta aproximadamente entre 230 a 250 calorías. Buenísimo, es justamente una buena porción entonces. Bueno, mientras nosotros nos quedamos terminando este mbejú, después arrancamos los otros dos en el siguiente bloque y ya vamos a estar terminando. Así que quédate prendido que ya falta muy poco para terminar, para ver el plato terminado. Estamos de vuelta con más de Cocinemos Juntos.
Ahora ya arrancando el segundo vellú, que es el tradicional, la mezcla que habíamos, o sea, la mezcla principal de la que después parten los otros vellús. De hecho, Esteban, tenés que cortarte el de avena, Sí. que ya está terminado, ya preparamos ahí el plato para hacer la presentación. Sin problema estamos haciendo esto. Este vellú quedó más chiquitito, el tradicional. Como le había dicho Esteban, de por ahí es el menos importante porque es el que todos sabemos hacer. Lo importante son los otros dos, que justamente como él lo había mencionado, te va a servir para, justamente si tenés un trabajo muy fuerte en lo que respecta a gimnasio, entrenamiento, si sos futbolista, nadador, perfecto estas recetas para... Sí, súper bien. Encima con el frío que estamos teniendo ahora, el vellú pega buenísimo. Bueno, fíjate cómo rápidamente se va despegando. El truco está en tener la sartén bien caliente. Esto lo puedes hacer, como ya te dije, también tenés la versión a horno, que sin problema te va a funcionar. Lo único que tenés que trabajar con el horno a una temperatura de 200 grados aproximadamente y no fallás con eso. Bueno, Esteban, contanos cómo va el negocio, cómo van los laburos. Bueno. Pues de seguro la gente quiere saber dónde más te puede encontrar, además de las pantallas de Red Guaraní. Sí, no, bueno. También me pueden encontrar siempre en Health Club, mi gimnasio, consultorio, gym y spa, como le llamo yo, ¿verdad? Que es un poco de todo. Y justamente ahí también, por ahí estamos teniendo ahora servicio de alimentos, vamos a tener un poco más adelante, ¿verdad? Estamos ahora empezando con algunos muffins, fitness, algunas tortitas. Bueno, justamente esa es la idea, ahora ir de a poco, ahora aprovechar esta época. Saltó el tema del vellú fitness, como dijiste hace rato, ya no hay excusa para entrenar cuando hace Claro. frío, porque ya tenemos algo para comer, justamente para tener la energía suficiente para ir a entrenar. Claro, esa O sea es la que- parte más difícil. Mirá que yo que estoy en cocina tengo que sí o sí ir al gimnasio para mantenernos en forma, pero con el frío cuesta un poco, cuesta bastante. Sí, así que si queremos comer estas delicias fitness, bueno, a Hay salir que- a entrenar. Hay sí, que no queda entrenarse. Mira, acá te dejo el otro para que lo cortes, ya está. En una cuestión, 2 segundos sale todo. Bueno, te vamos a hacer otra recomendación más. Como siempre, te vamos a hablar de Dismar Salud y Cultura, que ellos te traen a Jack y Pangao para poder combatir la gordura, la obesidad, justamente el exceso de peso, ese que te está molestando. Bueno, todo eso con ayuda de Dismar. Ellos te traen a Jack y Pangao. Haz tu pedido al 021 522 610 o al 0982 380 527. Bueno, vamos con la última mezcla de vellú, que es justamente la que más cantidad nos quedó porque le agregamos 2 claras, por lo tanto quedó un poco más líquida y tuvimos que agregar un poco más de almidón. Entonces quedó una mezcla mucho más sustanciosa. Vamos a ir cortándolo. Bueno, y contanos, tengo entendido que también estuviste trabajando en la parte nutricional de la selección, ¿puede ser? ¿O? No, bueno, algo casi como la selección, sería el Club Cerro Porteño. Ah, claro, ahí está. Bien, vamos, Cerro Porteño. Perdón, le pifié, sabía que era algo relacionado con fútbol. Sí, no, estuve con la primera de Cerro Porteño, también ahora me encuentro actualmente con la selección de futsal de Cerro, Ah, el cual buenísimo. nos estamos preparando para la Copa Libertadores de futsal. Así es que muy interesante ahí esa parte nutricional. También estuve en las inferiores, manejo mucho lo que sea fútbol para chicos, adolescentes, para los que están en la etapa de preparación. Y también todo lo que sea nutrición deportiva en general, ¿verdad? Tengo atletas nadadoras, gente que corre, vóley, handball. Todo lo todo. referente al deporte y la alimentación sana, seguro. Buenísimo, entonces. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido de lo que hicimos. Básicamente lo que nos estuvo mostrando Esteban fue desarrollar una masa justamente baja en calorías, una masa que después la dividió en 3. Esto a una le agregó avena, a la otra le agregamos claras, a la de claras le tuvimos que agregar un poquitito más de almidón para que la mezcla realmente pudiera tener la textura que buscamos, y a la otra la normal, el vellú tradicional, que fue lo que preparamos. Y te cuento, las recetas buenísimas. Fíjate cómo la textura es súper acertada a lo que es un vellú tradicional. Entonces, como él mismo lo decía él, no hay excusas ahora para poder comer bien, la cantidad de energía suficiente para ir al gimnasio en estos días frescos. Claro, exactamente. Buenísimo. Entonces ya tenemos el menú. Además también nos estaba comentando de que él está preparando estos en su gimnasio, spa, centro de muchas cosas. Entonces si no los querés hacer, anda a buscarlos al local de Esteban. Bueno, Total. creo que este ya está también. Este quedó un poquitito más blanco, más que nada por la cantidad de almidón que tiene. Ahí está. Perfecto, el plato terminado. Y podemos ver los 3 colores, se diferencia bastante por los colores. El de la avena queda un poquitito más amarronado justamente por el color propio de la avena. El tradicional queda un poquito más amarillo y el que lleva más claras y más almidón, por lo tanto, bien blanquecino.
Buenísimo, falta solamente el cocido o un café con leche y estamos. Perfecto. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. No, a vos, En serio, Gabriel. por fin saliste de las pantallas y viniste al estudio. Muchísimas gracias y te esperamos pronto. Creo que esta vez nos va a tocar a nosotros ir para allá. Sí, les ha tocado otra vez. Y bueno, yo también les espero allá, como siempre, bienvenidos a Health Club, su casa. Pueden encontrarme también a mí en la fanpage, licenciado Esteban Rivarola, o la fanpage de Health Club. Y bueno, cualquier cosa también al 0981-888-198 y bienvenidos como siempre. Perfecto, buenísimo. Nosotros nos vemos muy pronto. Acuérdense de contactarse con nosotros a través de las redes sociales, mandarnos comentarios, sugerencias, todo lo que necesiten a través de nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto en otra ocasión por las pantallas de Red Guaraní.